Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Ospina Castro, soy licenciado y profesor de Biología y Química hace aproximadamente 23 años, de los cuales hace 20 años que vengo acompañando estos procesos de preparación para la prueba Saber 11. Es para nosotros muy importante tenerlos acá. La Fundación Alcanza una Beca cuenta con ustedes. Está dispuesta para que ustedes tengan la posibilidad de realizar un excelente trabajo durante la presentación de esta prueba. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, miremos ahora la pregunta número 9. Es una pregunta ya que entra dentro de el componente químico, es decir, todo lo que tiene que ver con los conceptos químicos que también hacen parte de las ciencias naturales, y vamos a hablar directamente de eso, ¿qué es un cambio químico? Entonces la pregunta nos está relacionando lo siguiente. Nos dice que los cambios químicos son un tipo de alteración en la materia que modifica su constitución química, o sea, que altera su naturaleza y no solamente su forma. Esto quiere decir que los cambios químicos, también llamados reacciones químicas o fenómenos químicos, implican ruptura y formación de enlaces químicos de sustancias o compuestos químicos para formar nuevas sustancias o compuestos. En la siguiente imagen se suministran ejemplos. Algunos corresponden a cambios químicos. Nos muestran entonces una serie de situaciones o de procesos que pueden ser cambios químicos o no, y con relación a ellos nos dicen que con base en la información suministrada es posible afirmar que A. Todos los ejemplos corresponden a cambios químicos de las sustancias. B. Solo los ejemplos 2, 5 y 6 corresponden a cambios químicos de las sustancias. C. Ninguno de los ejemplos corresponde a cambios químicos de las sustancias. Y D. Los ejemplos 4 y 5 no corresponden a cambios químicos de las sustancias. Entonces vamos a ir mirando cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero que nos muestra es la fotosíntesis y nos muestra también cómo el CO2 entra en la hoja y sale de la hoja oxígeno, también entra agua y sale oxígeno, o sea que sí hay transformación de sustancias, unas sustancias se están transformando en otras, o sea que el cambio 1 sí es un cambio químico. Esta primera figura sí nos está mostrando un cambio químico que es la fotosíntesis. De una vez podríamos decir entonces que todos los ejemplos corresponden a cambios químicos de las sustancias. Puede ser, porque esa es una de las opciones. Luego dice, solo los ejemplos 2, 5 y 6 corresponden a cambios químicos. Esta no podría ser la opción correcta porque ya vimos que el fenómeno 1 o el ejemplo 1 sí corresponde a un cambio químico. O sea que, y no está incluido dentro de esta opción, o sea que esta no puede ser la opción correcta. Luego miramos la 6, decimos, ninguno de los ejemplos corresponden a cambios químicos. Esto también es falso, ya que sí, el ejemplo 1 nos está diciendo que es un cambio químico y por eso debemos tenerlo dentro de las opciones como un cambio químico. Acá nos está diciendo que ninguno de los ejemplos, o sea que esta opción C tampoco sería una opción adecuada. Luego nos dice que los ejemplos 4 y 5 no corresponden a cambios químicos. Para eso tendríamos que seguir mirando los otros aspectos que nos están relacionando para poder identificar si esa es la opción correcta o no. Entonces, en este caso, la opción B y la opción C ya la podemos descartar, ya que no nos está incluyendo el primer ejemplo, que es la fotosíntesis, que sí corresponde a un cambio químico. Vamos a mirar, vamos a seguir entonces explorando. Miremos el segundo ejemplo, que es respirar. Por supuesto, sabemos que nosotros tomamos el oxígeno de la atmósfera y devolvemos el CO2, o sea que también estamos haciendo una transformación de compuestos químicos. Por eso este cambio, que es el 2, también corresponde a un cambio químico. Por ahí podemos ir
yéndonos por la opción A, porque todos los ejemplos corresponden a cambios químicos de las sustancias. Vamos a seguir con el ejemplo 3. El ejemplo 3 es encender una cerilla o un fósforo. Por supuesto, cuando encendemos un fósforo realizamos una reacción de combustión, una reacción química. Al ser una reacción química es un cambio químico, entonces este también corresponde a un cambio químico. Seguimos con la opción A. Miremos el otro, que es hinchar un globo o inflar un globo. ¿Será que inflar un globo es un cambio químico? O simplemente estamos aumentando la cantidad de sustancia dentro del globo. Entonces, podríamos pensar que este ejemplo que nos está mostrando acá de inflar un globo no corresponde a un cambio químico, más sí a un cambio físico, que estamos aumentando la cantidad de sustancia dentro del globo, pero no nos está diciendo que lo están inflando con diferentes sustancias o que hay una transformación de sustancias en él. Acá simplemente estamos aumentando la cantidad de sustancia dentro del globo, y aumentar la cantidad de sustancia no necesariamente quiere decir que estemos transformando unas sustancias en otras. Entonces, el ejemplo 4 no corresponde a un cambio químico. Por eso ya podríamos decir que la opción A no es la opción correcta, ya que nos está afirmando que todos los ejemplos corresponden a cambios químicos, y podemos ver que el ejemplo 4 no es un cambio químico, es un cambio físico, ya que se está aumentando en la cantidad de sustancia. Miremos el otro, que es modelar plastilina, o sea, manipular plastilina. Podríamos decir que tampoco corresponde a un cambio químico, porque acá simplemente lo que estamos haciendo es cambiando la forma. Acá cambiamos la cantidad de sustancia, aquí la forma de esa sustancia que es la plastilina. Entonces tampoco se está realizando un cambio químico. Por eso podríamos decir que el ejemplo 4 y el ejemplo 5 no corresponden a cambios químicos, sino a cambios físicos de la sustancia. Entonces, no se están transformando unas sustancias en otras, sino que simplemente se está realizando un ejercicio de cambiar la cantidad de sustancia o cambiar la forma de la sustancia. Cocinar un huevo o cocer un huevo sí es un cambio químico, porque se está alterando la naturaleza de la sustancia o de las sustancias que componen el huevo. Entonces, sí es un cambio químico. Y una verja se oxida, simplemente se está oxidando el hierro, entonces también podríamos decir que corresponde a un cambio químico. Una verja o una cerca de las que vemos en cualquiera de las casas o en las ventanas, ¿cierto? Que podríamos decir que son estas, y que con el paso del tiempo y con la acción también del oxígeno, del aire y demás, empieza a oxidarse. Por eso podríamos decir que esto sí es un cambio químico. Entonces, la opción correcta en este caso es que el ejemplo 4 y el ejemplo 5 no corresponden a cambios químicos de las sustancias, sino a cambios físicos. Por eso, la opción correcta en este caso es la opción D, donde los ejemplos 4 y 5 no corresponden a cambios químicos de las sustancias. Simplemente se está cambiando la naturaleza física de cada una de ellas. En el ejemplo 4 se cambia la cantidad de sustancia dentro del globo, y en el ejemplo 5 se cambia la forma que le estamos dando a la plastilina. Por eso la opción correcta para esta pregunta es la opción D. Aquí gran parte de las preguntas que establecen en la prueba tienen que ver también con lo cotidiano, con lo que nosotros vemos a diario. Por eso era importante identificar en cada uno de los ejemplos cuál podría ser un cambio químico y cuál no. Por eso no nos podemos apresurar. Por supuesto, teníamos varios cambios en los cuales unos definitivamente dependían sobre todo de la transformación del material, y otros simplemente lo que hacían era
cambiar algunas de sus características, como en este caso la cantidad de sustancia o la forma de la plastilina, que eran los dos aspectos que no eran cambios químicos, sino físicos. Entonces es fundamental que tengamos muy claro, acá debemos usar mucho la observación y también relacionarlo con todos aquellos fenómenos cotidianos que nosotros de una u otra manera observamos a nuestro alrededor en la naturaleza a diario. Es fundamental, muchachos, también tener muy claro que muchas de las preguntas que nos van a hacer tienen que ver con casos, situaciones muy cotidianas que acostumbramos vivir en cualquiera de las etapas que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, tengamos en cuenta eso, mirar muy bien la información que nos están dando y relacionarlo con todos aquellos aspectos cotidianos que solemos tener en nuestra vida. Entonces, pilas, la información está, tengo que saberla usar. Y para eso debo usar mucho la observación. Esto era más de observación.